Muy buenas noches. Están bienvenidos y bienvenidas a la cuarta sesión en línea del curso Atención en Salud con Pertinencia. Les recuerdo que yo soy José Mauricio Hernández, médico y antropólogo, y soy el instructor para este curso. Hoy llegamos ya a la última semana, la cuarta semana y última semana, en la cual vamos a tener como tema principal las adecuaciones socioculturales. Recordemos que en la primera semana de este curso reconocimos el marco conceptual y normativo para la atención en salud con pertinencia étnica para los pueblos afro, campesinos e indígenas, de acuerdo a la legislación vigente y a la construcción conceptual de los grupos étnicos. La segunda semana trabajamos sobre los elementos constitutivos del sistema médico tradicional de los pueblos étnicos y de los sistemas que tienen ellos para la prestación de servicios de salud, teniendo presentes sus aspectos sociales, culturales, económicos, organizativos y ambientales por parte de los grupos étnicos. La tercera semana, muy importante, creo que la más importante del curso, hablamos sobre la construcción de competencias culturales y su importancia para poder desarrollar un trabajo con los pueblos indígenas. Esta fue la tercera semana. Y hoy estamos en la cuarta semana, en la cual tenemos como tema principal la adecuación sociocultural. El objetivo de esta cuarta semana es elaborar una propuesta de intervención para la prestación de servicios de salud con pertinencia étnica según la cosmovisión de cada pueblo y el reconocimiento de las barreras culturales para el acceso a los servicios de salud. El resultado de aprendizaje es proponer estrategias para el abordaje de procesos de atención en salud con pertinencia étnica de acuerdo a la cosmovisión de cada pueblo. Recuerdo que en Colombia hay al menos 106 grupos étnicos y trabajar con ellos es muy diferente, con cada uno de ellos es muy diferente. Yo puedo estar trabajando con los indígenas Guayú de La Guajira y posteriormente irme a trabajar con los indígenas Pastos de Nariño, con los incas en el Putumayo, con los Kamsá, con los Embera en el Chocó, y en cada uno de estos sitios tendré que hacer una adecuación cultural para reconocer las barreras culturales que tienen estos pueblos para el acceso a los servicios de salud. Y de acuerdo a ese conocimiento de barreras culturales, pues hacer un plan de intervención en cada uno de los pueblos, pues será completamente diferente. Ese es como lo interesante de trabajar con estos pueblos, con esta variabilidad cultural que tienen. Te recuerdo que este curso de atención en salud con pertinencia étnica se inició el 6 de octubre y ya termina la semana próxima, el 4 de noviembre. Sin embargo, recuerden que las evidencias se van a recibir hasta las 12 de la noche el día 2 de noviembre con el fin de realizar las actividades de finalización de curso para el día 4. Recuerden también que en el SENA no se penaliza la entrega de las evidencias tardías, es decir, si ya estamos en la cuarta semana, pero ustedes tienen pendiente algunas evidencias, por ejemplo, de la primera semana, que eran eh, la evidencia de conocimiento o la socialización de experiencias, o de pronto las evidencias de la segunda semana, el taller Una lucha, un propósito, o el ejercicio aplicativo cosechando saberes. Es decir, cualquier evidencia que tengan pendiente de las semanas anteriores, no importa, por favor envíenla. Lo importante es que sea antes de las 12 de la noche del día 2 de noviembre para poder terminarlas de calificar el 3 de noviembre y el 4 de noviembre antes del mediodía estar notificando en el SENA quienes aprueban el curso y quienes recibirán la certificación. Esta cuarta semana y última se inició el día 28 de octubre y finalizará el 2 de noviembre, el último día para
entrega de las evidencias. ¿Cuáles son las evidencias entonces de esta semana? La primera es una evidencia de desempeño, un foro temático, los muros que nos separan. La identificación de las barreras culturales es el primer paso para la implementación de acciones que permitan prestar servicios de salud con pertinencia cultural y con ello garantizar un acceso real y con calidad a los mismos. Una vez revisado el componente sobre barreras culturales para el acceso a los servicios de salud, los invitamos a participar en el foro temático argumentando y debatiendo sus respuestas a las siguientes preguntas. Unas preguntas muy interesantes que no solo aplican para los servicios de salud en los pueblos étnicos, sino que en realidad aplican para cualquier servicio de salud. La primera pregunta es por qué algunas personas asisten a los servicios de salud y otras no. Esta es una pregunta que en realidad todos los hospitales, los centros de salud, las clínicas se deberían preguntar, porque hay personas que vienen y otras que no, ¿no? Dependerá, por supuesto, de que se estén prestando servicios con pertinencia étnica, con empatía, con humanidad, ¿sí? Las personas asisten a los servicios de salud cuando se sienten identificadas. En los servicios de salud que atienden poblaciones indígenas, pues los indígenas seguramente van a asistir a esos servicios de salud si se sienten bien tratados, si sienten que los servicios de salud tienen una pertinencia étnica, si les reconocen sus características culturales y no. Si sienten que esto no ocurre, con seguridad no asistirán a los servicios de salud. He puesto ejemplos a lo largo del curso, entonces, por ejemplo, si a la comunidad le es muy importante que en el parto puedan conservar la placenta para hacer un ritual, enterrarla o colocarla en un árbol o todos estos rituales que tienen los pueblos indígenas relacionados con la placenta. Y entonces, en ese centro de salud no les permiten llevarse la placenta, pues las mujeres no van a ir, no van a asistir a los servicios de salud. Y el director del centro de salud puede ir a hablar con la comunidad, ofrecer los servicios, pero si las mujeres embarazadas no pueden recuperar su placenta, pues van a decir nosotros no vamos allá. Muchos ejemplos. El ejemplo más sencillo tiene que ver con la lengua. Si los indígenas sienten que van al centro de salud y no hay enlaces culturales, no hay traductores y no hay nadie que les explique los términos de la consulta en su lengua, probablemente tampoco vayan. Entonces, ¿por qué algunas personas asisten y otras no? Tendrá que ver con la pertinencia cultural que esté teniendo el centro de salud para la prestación de los servicios. La segunda pregunta es por qué algunos pacientes se adhieren al tratamiento y otros no. También yo creo que todos los programas de salud del país, de hipertensión, de diabetes, de artritis, de tuberculosis, de VIH, todos los programas se deberían preguntar por qué hay pacientes que sí se lo toman y otros no. De la misma forma, los pacientes que sienten que no les explican bien, que no hay humanidad en la atención, que no hay empatía, que no hay un respeto a su cultura, probablemente nunca se adhieren al tratamiento, lo abandonan y probablemente lleguen más tarde a los mismos centros de salud ya más complicados porque no se hicieron el tratamiento. Entonces, ¿por qué algunos se adhieren y otros no se adhieren? Yo creo que muy parecido por las mismas razones que por las que unos asisten y otros no asisten. Y la tercera pregunta del foro, los muros que nos separan, es qué experiencias conocen las que por algún tipo de barrera cultural las personas no hayan hecho uso de los servicios de salud. Entonces volvemos a los ejemplos muy sencillos. Llega la familia
a consulta, no hablan bien el idioma español, llegan a urgencias, las personas de urgencias las regañan, ¿cómo así? No les entendemos nada. Es probable que las personas se vayan por por esa primera barrera cultural que es el idioma. También puede ocurrir, por ejemplo, yo lo he visto mucho con los Embera en el Chocó que llegan a las cabeceras municipales y las mujeres, por ejemplo, van descalzas solo con la paruma, no tienen blusa, no tienen sostén, tienen sus senos descubiertos y entonces las regañan a la entrada del hospital y ellas dicen, no, pero ¿cómo así? ¿Por qué nos están regañando? Entonces se van, deciden irse. Otro motivo es cuando llegan las familias numerosas a los servicios de urgencias porque son familias en las que hay 5 o 6 hijos y de repente un hijo está enfermo, pero ellos no lo pueden dejar a los otros 4 en la comunidad. Se vienen todos para el pueblo a acompañar al niño enfermo. Llegan la familia completa, numerosa, al servicio de urgencias y los regañan, no, que solo puede pasar el niño enfermo con uno de los papás. Y ellos dicen, no, nosotros no nos vamos a separar, nosotros estamos completos y si no nos reciben, pues nos vamos y se van. Infortunadamente se van. Entonces hay muchas barreras que hacen que estas poblaciones no reciban los servicios de salud adecuados. Tenemos que escribirlo y tenemos que también en nuestras instituciones, en nuestros hospitales, pues promulgar porque existan unas adecuaciones culturales. Entonces a esas familias vamos a tenerles un espacio en el hospital para esas familias numerosas. Vamos a prestarle una bata a esas mujeres, pues para que estén en el hospital moviéndose con una bata encima. Vamos a tener en el personal del hospital la figura de enlace cultural, de traductor, como lo quieran llamar, para poder atender a esa población indígena que está asignada a mi centro de salud. Yo creo que hay muchas adecuaciones culturales a las cuales podemos recurrir para que los indígenas se sientan incluidos y asistan a los servicios de salud, se adhieren al tratamiento y accedan pues a la atención. Esa es la primera evidencia esta semana, un foro temático, los muros que nos separan, responder a estas 3 preguntas. El segundo es un ejercicio aplicativo, construimos un puente. Las barreras culturales para el acceso a los servicios de salud han significado en muchos contextos un aumento de los índices de morbilidad y mortalidad para eventos de alto interés en salud pública. De allí que la importancia de reconocerlas y de generar propuestas para su eliminación se convierten en un puente construido a partir de diálogos interculturales de la medicina occidental y la medicina tradicional, mejorando así la calidad de vida y salud de las minorías técnicas y contribuyendo a garantizar el derecho a la salud en pleno. A partir de las barreras culturales identificadas por los compañeros en el anterior foro, que cada uno va a decir, yo encontré una barrera referente a la atención materno-infantil, a la atención del parto por la placenta, una barrera cultural en relación a la lengua, una barrera cultural en relación a la vestimenta. Entonces, a partir de las barreras culturales identificadas por los compañeros en el anterior foro, elabore una propuesta de intervención a partir de la cosmovisión y práctica cultural de los grupos étnicos presentes en el contexto para eliminar uno de los siguientes tipos de barreras. Elija el de mayor apropiación según su experiencia. Las que presentan desde la estructura de los servicios de salud, en el establecimiento o espacio de salud, en el prestador de salud y en los usuarios. Eso quiere decir entonces que nosotros vamos a identificar las barreras que pusieron los compañeros y vamos a seleccionar una de esas barreras que tenga que ver con la estructura de servicios de salud. Por ejemplo, que les exijan una documentación o traigan una fotocopia de los documentos y para ellos es muy difícil tener esas fotocopias, pues
no, sencillamente los puede verificar en los listados, pero si los obligamos a traer documentos a veces puede ser difícil. ¿Qué más de la estructura? O podemos pensar que también todos los pacientes que llegan de la zona rural se atienden al día siguiente, pero resulta que estos indígenas llegan a la cabecera municipal y probablemente no tengan dónde quedarse. No hay, digamos, una estructura que pueda decir, no, para los indígenas sí se atienden pues el día que llega porque ellos vienen de muy lejos, vienen caminando, en fin. Vamos a identificar barreras que tengan que ver con la estructura de los servicios, barreras que tengan que ver con el espacio, lo que les comentaba ahora, que llegan las familias numerosas y ellas quieren estar papá, mamá y todos los hijos acompañando al niño enfermo. Y de pronto el centro de salud dice, no, yo no tengo habitaciones pues para albergar a todos, pero hay que buscar una solución con la EPS, con cómo se pueden, digamos, atender a esas familias numerosas que vienen del campo, de la selva, en muchos casos, eh, para ser atendidos pues en los centros de salud. Otro tema, llegan descalzos, llegan muy sucios, entonces allá el portero del hospital los regaña porque llegan descalzos con los pies embarrados, que no, pues vamos a adecuarles un lavadero de pies, pues para que puedan limpiarse y que puedan entrar en el establecimiento y acomodarse. Otra cosa es probablemente que la sala de partos que utilizamos en la medicina occidental, pues puede chocar con la costumbre cultural que tienen los indígenas para tener el parto. Entonces esa sala de partos se aleja de la cultura y ese espacio físico no permite eh, que los pacientes puedan ser atendidos porque ellos quieren tener el parto de pie, agarrándose de una tela que cuelgan del techo. En fin. En los prestadores de salud puede ser que yo tengo en mi servicio el control prenatal con un enfermero muy filo, sí, muy juicioso, recién llegado, recién egresado, con muchos deseos, pero las mujeres embarazadas de la comunidad indígena por un asunto cultural no se dejan examinar de un hombre, entonces todas abandonan el control prenatal que llevaba la enfermera anterior. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos adecuar? ¿Cómo podemos de pronto eh, cambiar los roles de las personas que tengo en mi institución para que los pueda atender mejor una mujer a esas indígenas que llegan embarazadas, en fin? O también barreras a través de los mismos usuarios, porque también llegan a veces los indígenas que no conocen nada del pueblo, que es la primera vez que bajan, que ninguno de ellos habla ni unas pocas palabras de español. Entonces puede haber también barreras que se centran en los usuarios. Esas son las dos evidencias de esta semana. El foro temático, los muros que nos separan y la construcción de un puente. Construimos un puente en el cual hacemos o proponemos una adecuación sociocultural dependiendo de esas barreras que los compañeros presentaron. Esas son entonces las dos evidencias que tenemos para esta semana. Los invito a que las trabajen, a que me las envíen, por supuesto, antes de las 12 de la noche del 2 de noviembre, para culminar así el curso. Algunos puntos importantes este momento que creo que me desconecté por unos segundos, problemas con la red, me disculpan. Bueno, vuelvo.
algunos conceptos importantes de la semana. Tenemos que el enfoque diferencial. Según la guía técnica del Ministerio de Salud, el enfoque diferencial permite comprender la compleja realidad social, las barreras culturales, para así mismo realizar acciones que contribuyan a eliminar todas las formas de segregación y discriminación con los pueblos étnicos. Para realizar el verdadero enfoque diferencial debemos considerar las condiciones y particularidades de los sujetos a nivel individual y colectivo. Aspectos como el género, la pertinencia étnica, el estado de salud, la situación psicoafectiva, las condiciones de discapacidad o vulnerabilidad, las situaciones sociales, culturales, religiosas, políticas, económicas y aquellas denominadas de urgencia o emergencia, que para el caso colombiano son el conflicto armado, el desplazamiento forzado y los desastres naturales. Entonces el enfoque diferencial, no solo aquí lo estamos viendo, claro que sí, con el enfoque diferencial para los pueblos indígenas, pero los servicios de salud están en el reto de tener enfoques diferenciales para muchos de sus pacientes. Por ejemplo, para pacientes con diversidad sexual, debe haber un enfoque diferencial en su atención. De pronto para pacientes migrantes que no tienen aseguramiento con las EPS o qué sé yo, entonces también hay que tener, digamos, unos planes alternativos o enfoques diferenciales. Para la población campesina, afroindígena, debe haber un enfoque diferencial. Entonces, no solo es de acuerdo a la pertinencia étnica, sino también de otros aspectos como el género, la situación afectiva, las condiciones con los discapacitados, importantísimo. Imagínense las instituciones que tienen en sus afiliados personas con baja visión o personas sordomudas. ¿Cuál va a ser ese enfoque diferencial que van a tener para poderlos atender? Tienen que pensar en ello, tienen que tener adecuaciones socioculturales para que esos pacientes puedan ser atendidos adecuadamente. La interculturalidad en el marco del enfoque diferencial. Para desarrollar una atención en salud con enfoque diferencial, la interculturalidad, recuerden que una cosa es decir multicultural, hay muchas culturas, pero cuando hablamos de ese bonito término de la interculturalidad, quiere decir que hay varias culturas y ellas se comunican, dialogan. Recuerden que la competencia cultural más importante de la que hablamos la semana 3, la semana anterior de este curso, es precisamente el diálogo de los saberes. Si nosotros queremos aplicar el concepto de interculturalidad en nuestros servicios, tenemos que dialogar. Por supuesto, hay otras cosas adicionales, reconocer al otro, tener una ética sobre la diferencia, sobre la otredad, entrar a dialogar y en ese diálogo aceptar que somos diferentes, pero que tenemos los mismos derechos. La interculturalidad entonces se constituye en una perspectiva importante a partir de la cual se pueden promover procesos de construcción conjunta con los grupos étnicos, teniendo en cuenta que posibilita un proceso comunicativo que propone la definición de condiciones específicas para una interacción equitativa entre grupos culturalmente diferentes, cada uno con una verdad, una visión especial del mundo y un marco de referencia respecto a diferentes aspectos de la realidad. Esto es muy bonito hablarlo, a veces no es tan fácil entenderlo, pero eh, no podríamos decir es que ahí él está diciendo la verdad y él está diciendo mentiras, no, es que pueden haber diferentes verdades. La verdad para un grupo humano con características culturales particulares puede ser diferente que la verdad para otro grupo humano con unas características culturales diferentes. Yo creo que pueden haber, claro que sí, diferentes verdades. Según la OPS, que es la Organización Panamericana de la Salud, la interculturalidad está basada en el diálogo de saberes.
Recuerden, la competencia cultural más importante y a veces la más difícil es poder entablar esos diálogos de saber. La interculturalidad está basada en el diálogo de saberes donde ambas partes se escuchan, donde ambas partes se dicen y cada una toma lo que puede ser tomado de la otra o sencillamente respeta sus particularidades e individualidades. No se trata de imponer, de avasallar, sino de reconocer, respetar y concertar. En este sentido, la interculturalidad comprende, primero, definir espacios y tiempos para que exista el encuentro entre los grupos culturales diferentes y para que cada cual exprese cuál es su identidad. Ese es el primer punto importante, que haya un espacio y un tiempo para reconocer esa diferencia y esa identidad cultural. Segundo, evitar cualquier tipo de discriminación por aspectos personales, familiares, institucionales o sociales. No vamos a discriminar al que es diferente, al que se viste diferente, al que piensa diferente, al que tiene una cosmovisión diferente. Tercero, promover el conocimiento y reconocimiento de las distintas culturas que conviven, aceptando que existen diferencias como algo positivo y enriquecedor de nuestro entorno social y ambiental. Así es, la diferencia no debe ser vista como un punto negativo, la diferencia debe ser vista como una riqueza que hace que el entorno sea más variado y tenga más opciones. Reconocer esa diferencia es, se dice pronto, pareciera fácil, no es fácil, pero cuando se logra reconocer esa diferencia, se enriquece el entorno social y ambiental. Cuarto punto, favorecer la toma de conciencia de un mundo global e interdependiente accediendo a claves de desigualdad económica y la necesidad de paliar desventajas. Aquí también, porque tenemos derecho a ser diferentes, pero también tenemos eh, iguales derechos todos, aunque seamos diferentes, los derechos deben prevalecer en medio de las diferencias. ¿Sí? Y quinto, afrontar los conflictos de forma positiva, no negando que existen y son reales, sino asumiendo que son motores de cambio para mejorar. Fácil no será llegar allá a trabajar con el pueblo guaunán, fácil no será llegar allá a trabajar con los tucanos, fácil no será llegar a trabajar con los quechua. Se van a presentar inconvenientes, van a haber dificultades en la construcción del diálogo, pero esos conflictos se deben afrontar, deben ser enriquecidos por la variabilidad, por la diversidad mejor cultural y se deben superar. Si no los superamos, pues tenemos que seguir dialogando e intentando, pero yo siento que siempre es posible bajo esa premisa importantísima de la competencia cultural del diálogo. Entonces, cuando yo estoy hablando de interculturalidad, estoy hablando de que destino un espacio, tiempo para el diálogo, de que evito toda discriminación, de que reconozco la diferencia, eh, sin modificar los derechos, ¿cierto? Que reconozco que el mundo es global y que pueden existir diferentes tipos de culturas y de que también estoy preparado para asumir posibles conflictos que se presenten en la relación entre las diferentes culturas. En este proceso es vital reconocer el lugar que tiene la medicina tradicional como institucionalidad propia de cada pueblo y comunidad. Institucionalidad que cuenta con sabedores especializados, prácticas y métodos propios de intervención, formas diferentes de transmisión del conocimiento y recursos terapéuticos como son los rituales, los cantos y las ceremonias. La medicina tradicional mantiene su vigencia, sus proveedores tradicionales como jaibanás, chamanes, parteros, pegahuesos, botánicos, hierbateros, becún, taitas,
Todos en su conjunto representan un sistema tradicional de salud y una manifestación de la pervivencia cultural. Lo trabajamos este concepto en la segunda semana diciendo y reconociendo que puede que yo no la quiera practicar la medicina tradicional, puede que para mí sea una práctica odiosa, pero yo tengo que reconocer que existe. Está bien, no la practique, pero esta medicina existe, ha existido por cientos de años y ha permitido la pervivencia humana y la pervivencia cultural. Ahora, que es una medicina que no es perfecta, claro, no es perfecta. Y es que ¿quién dijo que la medicina occidental es perfecta? La medicina occidental tampoco es perfecta. Nos equivocamos los médicos que fuimos a la universidad, que nos formamos eh, en la ciencia basada en la evidencia, pero también siempre estamos intentando mejorar a los pacientes. No somos perfectos, pero lo intentamos mejorar siempre. La medicina tradicional también lo hace de esta forma. En esta discusión, un aspecto de interés son las denominadas enfermedades culturales. En algunos pueblos y comunidades existen enfermedades de origen cultural que afectan de manera específica a algunos pacientes. Tienen un referente desde la religiosidad y la espiritualidad del grupo, pero no son reconocidas en el sistema alopático o de medicina occidental. Por tanto, su tratamiento debe ser en realidad realizado por médicos tradicionales en los territorios propios. Las enfermedades culturales o espirituales, pues nosotros en el mundo occidental no le tenemos un reconocimiento, no sabemos dónde colocarlas, mucho menos sabemos cómo tratarlas. Pero que las hay, sí, seguramente hay algún tipo de enfermedades que tienen que ver mucho con los comportamientos culturales y enfermedades en las cuales los sabedores ancestrales saben qué tipo de rituales pueden utilizar. ¿Cómo lo explicamos? No, yo sencillamente como médico occidental yo me iría a lo que se ha conocido como eh, se me escapó ahora la palabra que dice Levis Strauss, la eficacia simbólica. El sabedor ancestral reconoce alguna alteración de tipo cultural, hace un simbolismo y el paciente pues eh, se mejora, pero ese simbolismo tiene una eficacia. Ese simbolismo tiene una eficacia en el contexto cultural. Y yo me atrevo a poner un ejemplo, y es, yo estoy enfermo, probablemente me diagnostican algo, me hospitalizan, y para mí un efecto cultural que tiene un aspecto positivo para mi recuperación puede ser que mi familia católica de tradición pues realice una misa y se encomiende y mis allegados, mis familiares me digan, venga Mauricio, vamos a hacer una misa por ti, es un simbolismo, vamos a orar, vamos a hacer una cadena de oración. Ese es un ejercicio espiritual que tiene un efecto. Ese simbolismo definitivamente tiene un efecto en la persona, un efecto de tranquilidad, un efecto de compañía, un efecto de espiritualidad. Y ese efecto puede hacer que la enfermedad eh, tome tome algún camino, por llamarlo de alguna forma, ¿cierto? Esa actitud mía positiva frente a ese hecho espiritual puede favorecer que yo venza la enfermedad. Entonces, en los pueblos indígenas también existe esto. Hay unos comportamientos culturales que le dan fuerza al paciente y que el paciente termina superándolos. Entonces, yo creo que estas enfermedades culturales no podemos quedarnos tiempos aquí entre el médico occidental
y el médico tradicional descalificándola o calificándola y diciendo si existe, no existe, en fin. Pero eh, yo creo que en los dos sistemas médicos podemos decir que hay algunos ejercicios espirituales que tienen que ver con la salud de las personas. Entre los diferentes orígenes que se tienen de la enfermedad en los pueblos indígenas podemos distinguir primero enfermedades de espíritus, enfermedades producidas por espíritus malos por violar las normas colectivas que protegen el territorio y la comunidad, como por ejemplo ir a los sitios sagrados sin permiso. Eso es una enfermedad espiritual. Enfermedades de orden mágico o por animadversión de las personas pueden ser ocasionadas por el contacto con otras personas, bien sea intencional o sin intención, como el famoso mal de ojo, que por personas que tienen una energía espiritual que al mirar, sobre todo a los niños que pueden estar más frágiles, que al mirarlos a los ojos, pues les genere cierto malestar, ¿no? Y es el famoso mal de ojo. Y enfermedades mixtas en las cuales hay enfermedades que son espirituales, pero coexisten con enfermedades de origen biológico. Este tipo de enfermedades deberían ser tratadas por sabedores de los sistemas tradicionales, los cuales reciben diferentes denominaciones como chamán, jaimaná, bencún, hierbatero, médico tradicional, pero que además deberían recibir un tratamiento occidental. Yo me atrevo a decir que un evento de estos mixtos puede ser, por ejemplo, la mordedura de una serpiente. La mordedura de una serpiente, hay muchos rituales indígenas que, que pueden ayudar al paciente, en el cual se hacen unos rezos, se colocan algunas plantas que muchos colegas occidentales pues las descalifican, pero que este ejercicio, digamos, ancestral o tradicional puede darle fuerza al paciente para recuperarse. Pero este paciente también va a necesitar, como no, un tratamiento con un suero antiofídico. Demostrado claramente que tiene su efecto sanador para la paciente con mordedura de serpiente. Entonces nos encontramos con un evento en el cual pueden unirse las dos saberes, pueden sumarse esos dos saberes y potenciarse. No ponerse a pelear, o le pongo el suero antiofídico o lo rezan. Yo puedo ponerme en ese plan, no, yo soy el médico, si usted me deja al paciente aquí, aquí se me va el rezandero, yo solo le voy a poner el suero antiofídico. Y el rezandero también puede decir, no, no, ese paciente no lo vayan a llevar al hospital, y allá le ponen unas inyecciones malas, venga, más bien yo soy el que lo curo a punta de rezo. Puedo estar así en un tire-tire, en un choque-choque, o puedo intentar buscar cómo la medicina tradicional junto con la medicina occidental resuelven el problema. En conclusión, la salud se construye socialmente, se caracteriza por ser un productor de significados al tiempo que orienta prácticas de cuidado, educación y protección de niños y niñas en los territorios, en un marco de reproducción, integridad y cambio cultural. ¿Qué son las adecuaciones socioculturales? Las cuales son muy importantes en esta última semana del curso. La adecuación sociocultural lo que busca es que todos los actores se desenvuelvan en un ambiente de respeto hacia las diferencias culturales, garantizando así una interacción armónica entre la comunidad, la autoridad y los diferentes profesionales que hacen parte de la atención en salud. Esto con el fin de garantizar una atención en salud acorde a la necesidad de cada uno de los grupos. En resumen, la adecuación cultural es la que yo tengo que hacer como funcionario que trabaja desde la medicina occidental para atender unos usuarios indígenas. Entonces, la adecuación cultural está orientada a alinear todos los procesos y a las personas
en relación con su cultura, tradición y territorio. Las fases que deberíamos tener en cuenta para una adecuada implementación de la adecuación cultural incluyen, primero, sensibilización. Yo tengo que sensibilizar a los dos bloques. Yo tengo que sensibilizar a los jaibaná, a los tongueros, a los taitas, a los chamanes. Tengo que sensibilizarlos y hacerles entender que si bien su trabajo es importante y se les reconoce como un sabedor ancestral, en muchas ocasiones los pacientes van a necesitar una intervención de la medicina occidental. Yo los debo sensibilizar, ¿cierto? Debo hacerles entender que existe un concepto de salud intercultural en donde se unen los saberes de cada cultura en procura de la mejora en salud del paciente. Entonces, la sensibilización es muy importante. En las dos vías, al médico occidental, sabiendo que debe tener presente que los tradicionales tienen un sistema médico que puede aportar. Y entre los médicos sabedores ancestrales tienen que entender que muchas enfermedades ya hoy deben acudir a la medicina occidental y recibir el apoyo de esa medicina occidental. Entonces, la sensibilización va en ambas vías. Segundo, la organización y planificación. No se puede, pues, así llegar y decir, no, yo sencillamente voy a trabajar en medio de esta comunidad y, y voy a hacer las cosas de esta manera y punto. No, debe haber un trabajo colaborativo, un trabajo basado en la confianza, en el diálogo, en el mantenimiento del contacto, de reuniones, ¿sí? Ya tengo mi equipo sensibilizado, el equipo de salud tradicional también está sensibilizado, pero yo voy a mantener ese diálogo de saberes. Recuerden, el diálogo es la competencia cultural más importante que yo puedo, a la cual yo puedo acceder. Entonces, voy a sensibilizar a los equipos, voy a mantener una comunicación, una planificación permanente. Tercero, voy a ejecutar planes concertados de adecuación sociocultural, voy a ejecutarlos, voy a crearlos y ejecutarlos. Y por último, voy a hacer un seguimiento. Entonces, si yo quiero tener de verdad unos servicios interculturales, sensibilicemos, mantengamos el diálogo, ejecutemos entre los dos sistemas los programas de salud y hagamos un seguimiento. No es fácil, no es que yo llegué ya allá al Putumayo y ya todo fue fácil trabajando con los Kansá, ¿no? ¿Dónde están las reuniones que yo tengo con ellos? ¿Dónde está la sensibilización? ¿Dónde está el seguimiento que yo hago permanente a las actividades que ellos realizan? Por ejemplo, allí se realiza mucho la toma del yagé y yo puedo decir, llegar y no, aquí no más toma yagé porque eso le hace daño a las personas y los va a matar. O yo, por el contrario, lo que hago es acercarme, entender esa práctica cultural, cuáles son sus fines, cuáles son sus aplicaciones, cuáles son sus riesgos y tratar de llegar a un entendimiento entre los dos saberes y decir, de pronto a este paciente le puede servir esa práctica cultural de la toma de yagé para ciertos trastornos que tenga, pero para estos otros trastornos, señor Jaibaná, señor Taita, señora sabedora, el paciente usted por favor nos lo remite a la medicina occidental. Pero ese grado de madurez solo se logra después de un diálogo respetuoso, ¿sí? Otros aspectos claves para tener una adecuada adecuación sociocultural son incorporar conceptos de epidemiología intercultural,
La epidemiología intercultural es el estudio que se realiza de la ocurrencia y tendencia de enfermedad en poblaciones de diferentes etnias o de diferentes grupos poblacionales. Este proceso no se centra únicamente en la identificación de enfermedades, sino que es un proceso participativo donde las comunidades intervienen de manera activa aportando a los procesos de investigación y a la recolección de información. La epidemiología es una herramienta de las ciencias de la salud que me permite organizar unos datos para tomar decisiones. Entonces, en la salud intercultural también aplica la epidemiología porque esta herramienta me permite tomar los datos y saber, bueno, qué pasa cuando yo utilizo este ritual, cuántos pacientes se utilizó, cuántos se recuperaron, cuántos otros no. La epidemiología es una herramienta que debe ser horizontal en realidad a los dos sistemas. Tenemos que favorecer su incorporación en los dos sistemas. También necesitamos que haya un sistema de información como lo tiene, por ejemplo, el sistema occidental, el CIVIGILA, un sistema de información para los grupos étnicos. ¿Qué incluye este sistema de información? Este sistema de información contiene pues, información básica que genera una oportunidad y una posibilidad de desarrollo y de que todas las personas reciban el tratamiento que es. Pongamos un ejemplo, pacientes con tuberculosis. Para los pacientes con tuberculosis en algunos pueblos en Vera, donde llaman a la enfermedad Ozohai, pues esos pacientes requieren, digamos, unos ejercicios espirituales tradicionales y está bien que se hagan, pero ese paciente también, el señor Jaibaná, el señor Tonguero, el señor Taita, debe entender que ese paciente que debe ser sensibilizado es un paciente que requiere tomar unos medicamentos para curarse. Entonces, esa enfermedad de la tuberculosis va a recibir atenciones del sistema tradicional que ayudan, en cierta forma, tienen un simbolismo eficaz para superar, pero también ese paciente debe recibir el tratamiento occidental que consiste en la administración de antibióticos por una temporada larga de 6 meses. Entonces, los sistemas de información y la epidemiología son claves y por último la variable étnica y cultural. Asume que las instituciones entiendan, asimilen y procedan desde la convicción de que las intervenciones o acciones estatales no tienen el mismo significado en todas las culturas. Por esta razón, los servicios de salud deben ser diferenciados y tener un enfoque clarísimo. ¿Cómo vamos a favorecer de que tengamos, dependiendo de los usuarios que yo debo atender en mi IPS, que tengamos un servicio diferenciado con enfoque étnico? Sí, es posible que yo esté en un territorio donde se mezclen 3 o 4 grupos diferentes étnicos, campesinos, afros, indígenas en Vera, indígenas Guaunán, por ejemplo. Yo debería tener un plan, tener una estrategia, una adecuación cultural que me respete las diferencias que tienen esos grupos étnicos y que me los integre, no que me los ponga a pelear, no. Ya suficientes roces, digamos, se han podido presentar entre pueblos afro, pueblos indígenas, que no debemos favorecer que existan más roces en estos grupos étnicos, sino más bien lo que debemos procurar, lo que debemos trabajar es que exista un diálogo y un diálogo en lo cultural y también en lo biológico y en lo de salud. El médico occidental que llega a los territorios con mucha energía para trabajar, pues se sienta
con el sabedor ancestral y llegan en realidad a algunos acuerdos sobre cómo van a hacer para respetar sus saberes, sus conocimientos y cómo van a abordar, qué estrategia van a tener para recibir a todos los pacientes que de una u otra forma van a requerir el, el servicio de salud. Muy bien, pues en realidad esto era lo que yo tenía para contarles en esta última cuarta semana, que es la semana de cierre, ya nos vamos, ya lo que fue, fue. Recuerden el tema de la semana de adecuación sociocultural, cómo la hacemos. Recuerden las evidencias de esta semana para que por favor las realicen y participen. Y bueno, nada, les deseo entonces una buena fiesta mañana de disfraces del 31 de octubre. Estaré atento para recibir todas las evidencias correspondientes hasta el día 2 de noviembre a las 12 de la noche. Y nada, que todos ustedes se puedan certificar en este bonito curso que nos recuerda que somos un país intercultural y que en este orden de ideas debemos hacer adecuaciones para respetar esas diferencias culturales. Muchísimas gracias y hasta pronto. Mil y mil gracias.